quiero compartirles acerca de un tema de mucho interés para todos como es la neurociencia. Se conoce con el término de neurociencia a la ciencia que se dedica al estudio, observación y análisis del sistema nervioso central del ser humano. Es un área multidisciplinar que abarca muchos niveles, desde el puramente molecular hasta el específicamente conductual y cognitivo. Tiene como objetivo principal estudiar nada más y nada menos que la mente del ser humano, abordándolo desde una mirada científica. La neurociencia en los últimos años se ha dedicado a desmentir muchos de los postulados que se habían formado acerca de la funcionalidad del cerebro. A esto se le conoce como neuromito. La palabra neuromito se refiere entonces a las malas interpretaciones que se han hecho de las neurociencias, creando falsas premisas sobre las que se construyen métodos educativos y creando asimismo ofertas comerciales. Así se han justificado prácticas poco eficaces de la educación y métodos no evaluados científicamente. El cerebro sigue siendo un gran desconocido incluso para sus investigadores. En los últimos años, todas aquellas personas dedicadas al estudio de las neurociencias han logrado desmentir muchos de estos postulados que nosotros le dábamos validez sin tener un fundamento científico que lo avale. A continuación presentaremos 5 de los principales neuromitos que se han popularizado dentro del ámbito y entorno académico como social. Neuromito número 1. Solo usamos un 10% de nuestra capacidad cerebral. Seguramente haya oído que solo usamos el 10% de nuestro cerebro y quizás se le ocurran varias personas que parecieran utilizar incluso menos. Por eso quizás piense que con los estímulos adecuados nuestro privilegiado órgano puede convertirse en un supercomputador o dotarnos de capacidades increíbles como la telepatía o la telequinesia. Pero no, la neurociencia afirma que utilizamos el 100% de nuestro cerebro. La totalidad anatómica del cerebro es necesaria durante las 24 horas del día para ejercer las funciones cambiantes y que tienen asignadas en áreas de la supervivencia del individuo. Es por esto que cuando se lesionan áreas específicas del cerebro, se ven afectadas capacidades físicas, dejando en evidencia que usamos la totalidad. Neuromito número 2. El cerebro no tiene la capacidad de mutar a lo largo de la vida. Sí, existe lo que se conoce como la capacidad de mutar o el concepto de neuroplasticidad del cerebro. La neuroplasticidad, también conocida como plasticidad cerebral, se refiere a la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar debido a resultados de la conducta y la experiencia. Las investigaciones más recientes demuestran que el cerebro continúa creando nuevas conexiones neuronales y alterando las ya existentes con el fin de adaptarse a nuevas experiencias y a un nuevo medio, aprendiendo de la conducta y la nueva información para crear nuevos recuerdos. El cerebro nunca es el mismo, cambia de un minuto a otro y cambia constantemente porque constantemente aprendemos y memorizamos. Esto cambia la física y la química del cerebro. Hemos escuchado durante mucho tiempo que una vez que se pierden los recuerdos es imposible recuperarlo, o que una vez perdidas las neuronas por algún tipo de afectación física o un accidente o cualquier eventualidad que pueda afectarlo de manera directa, el cerebro deja de funcionar de la manera normal. Pero la neurociencia nos ha dicho que no, porque existe lo que conocemos como neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene nuestro privilegiado órgano de regenerarse de alguna manera y crear nuevas neuronas. No queremos decir con esto que los recuerdos de experiencias ya vividas los vamos a tener de manera eficaz y al 100%, pero sí que nuestro cerebro, a través de esta plasticidad y de esta capacidad que tiene de volver a crear estos funcionamientos, nosotros los adquirimos y podemos de esta manera continuar con nuestra vida normal, siendo las mismas personas. Por eso decimos que el cerebro es completamente cambiante y que no importan estos eventos que hayamos vivido, porque nuestro cerebro tiene la capacidad de volver a formarla y crearla adaptándose al nuevo entorno y a un nuevo ambiente. Neuromito número 3. Las habilidades están radicadas en uno de los dos hemisferios del cerebro. Otro de los neuromitos más populares es el que estipula que las habilidades analíticas radican en el hemisferio izquierdo, mientras que las del pensamiento creativo y las emociones se encuentran asociadas al derecho.
Con el tiempo se ha demostrado que no existe la activación preferencial de una zona u otra. Todo el cerebro siempre está activo. Es cierto que existen zonas especializadas para el procesamiento fino o zonas que sí son afectadas y que disminuyen notablemente las capacidades del lenguaje de una persona, pero esto no quiere decir que las capacidades estén focalizadas directamente en este lugar. Con los estudios comprobamos que son áreas específicas las que se encargan de ciertas habilidades o de ciertas funciones como la vista, el lenguaje o el movimiento, pero esto no significa que el cerebro esté seccionado y que solamente el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho se encarguen de estas funciones vitales. El cerebro está activo y, como mencionaba, sí existe un área desarrollada, pero no significa que la otra esté inactiva. Neuromito número 4. El cerebro es distinto dependiendo del género. Este es uno de los mitos que más daño ha hecho en las salas de clase de Latinoamérica, sobre todo porque impacta el desarrollo de las niñas y niños. Según se explica, si bien los cerebros tienen diferencias, esto no se traduce en una potencialidad intelectual distinta entre los géneros. La menor presencia de mujeres en las carreras científicas tiene más que ver con la percepción de la sociedad que en el potencial cerebral. Se nos ha venido inculcando, y más que todo siempre hemos venido escuchando, de que el cerebro es diferente para mujeres, para varones, para adultos y para niños. Pero enfocándonos en lo que es el género, la percepción de la sociedad es la que ha hecho que nosotros tengamos estos postulados, en este caso un neuromito. Por eso es que en las carreras científicas o carreras que tienen una complejidad según más avanzada, se dice que solamente es para los varones, pero esto no es cierto, porque el potencial cerebral es el mismo para ambos géneros, pero es cómo te ve la sociedad y cómo nos ven desde afuera lo que hace que nosotros esto que es un mito lo estemos dando por un hecho para decir que solamente los hombres tienen la capacidad de estudiar o de desarrollarse en cierta área y que las mujeres en otra. Neuromito número 5. Importancia de los 3 primeros años para el aprendizaje. Cada región, cada circuito del cerebro tiene sus propias etapas, tomando el desarrollo de este órgano de un modo global. Sí es cierto que hay periodos más acelerados de aprendizaje. El potencial de aprendizaje es algo mayor para determinados procesos y actividades, pero esto no es una regla matemática. Existe un calendario concreto para decir de 0 a 3 años esto, de 3 a 6 esto o lo otro. Cuando hablamos de neuroeducación no debemos hablar de los primeros años de vida, sino de todo el ciclo vital. Ver a padres de familia que desde pequeños quieren meter a sus hijos a actividades extracurriculares, porque de esta manera ellos van a desarrollar un potencial académico súper avanzado, que porque estar en clases de música, en clases de pintura o en clases de cualquier tipo de arte hace que ellos se desarrollen para enfrentarse a un mundo lleno donde la adquisición de nuevos conocimientos ha venido evolucionando y cambiando y es cada vez más fuerte. Pero esto no es del todo cierto. Sí, es verdad que con los primeros años, y eso es algo que sí está demostrado, podemos adquirir de una manera más fácil, pero no mejor. Esto quiere decir que no porque integremos a nuestros pequeños a actividades extracurriculares desde una temprana edad, significa que van a estar preparados para el mundo académico del futuro. Esperando que toda esta información haya sido de mucha utilidad para todos y que nos pueda servir de impulso para estudiar cada día más y a profundidad lo que son las neurociencias. Que no lo miremos solamente como un área específicamente académica, sino social, porque son mitos y postulados que día a día escuchamos por todas partes y que seguimos creyendo, pero que cuando estudiamos a fondo nos damos cuenta que ninguna de estas teorías tiene un fundamento científico que lo avale. Y hacemos un llamado también a todos los maestros para que de esta manera y con el estudio profundo de las neurociencias y específicamente de los neuromitos podamos entender mejor el estudio del cerebro y todos sus campos desde una perspectiva más concreta y verídica. Esto ha sido todo.